¿Quiénes son los barrigas llenas que pueden invertir en Cuba? Mientras muchos cubanos que tienen ciudadanía europea no pueden entrar sin visa a Estados Unidos porque Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Miguel Díaz-Canel, además de pasearse por las calles de este país durante las semanas de alto nivel de la ONU, se reunió con empresarios estadounidenses que impulsan el llamado intercambio. Y más allá, lobistas cubanoamericanos que, basados en un supuesto acercamiento pueblo a pueblo, mantienen modelos de negocios cuyo éxito depende de la escasez en Cuba, se reunieron con emprendedores a cargo de MIPYMES. En tanto, cientos de miles de cubanos han cruzado la frontera o se han arriesgado en balsa, y de ellos muchos todavía no han podido regularizar su estatus migratorio. Estos empresarios cercanos a la cúpula se benefician con el hambre. Ganan millones, van y vuelven de Cuba cuando quieren. Se reúnen incluso en eventos privados con diplomáticos e impulsan la matriz de opinión de que la solución para Cuba y para los cubanos es el amor, o en otras palabras, el diálogo. Se pintan de antirradicales, critican al exilio histórico por extremista y se justifican con que tal vez la vieja guardia necesita un descanso porque la mano dura contra el régimen tampoco ha funcionado. Pero ¿son estos puentes de amor beneficiosos para la mayoría? Poner el parche cuando pasa un huracán llevando migajas de ayuda humanitaria es suficiente. ¿Qué les motiva realmente a ejercer esta presunta mediación entre gobiernos y a dar una imagen de filantropía y buenismo? Quédate con nosotros, soy Darcy Borrero y esto es El Puntillazo, una producción de Cubanet donde tomamos la noticia en caliente y te la devolvemos explicada. Suscríbete y comparte para que te lleves siempre la mejor parte. En realidad, a estos empresarios lo que parece latirles no es el corazón, sino el bolsillo, como demuestran rastreos de información llevados a cabo por la prensa independiente cubana y en particular el sitio web Poderopedia, quienes operan a la sombra del régimen cubano. Se trata de un micrositio que estrena Cubanet esta semana y que está disponible dentro de nuestra web. Los primeros artículos de este proyecto de periodismo de investigación exhiben el caso de Catapulc, que comercializa desde 2020 productos que escasean en el país, así como se presenta a Carlos Lazo, entusiasta activista para eliminar las sanciones estadounidenses contra el Estado cubano. También se expone el caso de la enmarañada agencia Cuba PAC, una MIPYME que opera desde Miami y pertenece al conglomerado Gaesa, monopolio empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las historias de todos estos actores del gobierno y sus cómplices pueden ser consultadas en la Poderopedia, una herramienta que aporta luces sobre los mecanismos del régimen para sobrevivir y perpetuarse en el poder. Tampoco se esconden para decirlo. Por ejemplo, se lleva a cabo en la capital cubana un conversatorio auspiciado por la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana con colegas e interesados, donde el entusiasta de las MIPYMES, Oniel Díaz Castellanos, prevé compartir su experiencia como participante en la reunión entre empresarios celebrada en Miami. Pero ¿cómo se planificaron y qué pasó en esas reuniones? Unos 70 empresarios del llamado sector no estatal de Cuba, al frente de MIPYMES que están operando en la isla desde 2021, tuvieron en Miami un encuentro de 2 días con empresarios cubanoamericanos, políticos y funcionarios estadounidenses. Según el reporte del Nuevo Herald, el viaje fue planificado con la ayuda de empresarios dedicados al lobby antiembargo de Washington en La Habana, como el excongresista por Florida Joe García, uno de los principales promotores de la apertura a la economía privada del régimen de la isla para obtener concesiones de Estados Unidos. ¿Por qué fuiste a Cuba? ¿Por qué viste a Díaz-Canel? Yo iba a Cuba por una conferencia que estaba teniendo ahí sobre las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, que se ha abierto un espacio en Cuba para esa gente que son negocios que tienen entes privados, que pueden abrir cuenta de banco, pueden hacer negocios fuera de Cuba, pueden importar, exportar, que yo pienso que es una novedad importante y es un espacio a donde tanto los que vivimos afuera como los que están adentro pueden crear su espacio. Toda una operación de disfraz para entidades estatales a menudo administradas por testaferros o personas cercanas a la cúpula, una vez transformadas en MIPYMES. Sí, MIPYMES, de esas a donde cubanos con escasos salarios o pensiones en pesos les resulta casi imposible poder comprar. Ustedes lo saben mejor que yo, un cartón de huevos que en diciembre del 2020 costaba 300 pesos, hoy si aparece puede costar hasta 3,000. Aún así,
Reportes de la agencia Bloomberg indican que Washington estaría a punto de suavizar las restricciones impuestas al régimen de Cuba para permitir un mayor apoyo financiero a las pequeñas empresas, mediante regulaciones que permitirían a los dueños de MIPYMES en la isla operar cuentas bancarias en el vecino del norte. Los entusiastas de las MIPYMES que vienen a Estados Unidos responden a las críticas a la apertura con sus argumentos de siempre, que buscan reducir costos y precios contactando directamente a los proveedores para no tener que comprar a revendedores. Y aunque auténticos emprendedores, no revendedores, han intentado operar en Cuba, tanto en la isla como desde el exterior, solo sobreviven los que no se enfrentan al régimen. Como García, que tras reunirse en 2022 en La Habana con Miguel Díaz-Canel, aseguró que la idea básica detrás del viaje es demostrar que estas empresas son reales y no una fachada del gobierno cubano, como han dicho sus críticos en Miami. O Ariel Pereda, dueño de la empresa Pearl Merchandising and Distribution, que después de navegar por la venta de alimentos al monopolio estatal Alimport, hoy exporta principalmente al sector privado. O Carlos Saladrigas, director de la organización antiembargo Cuba Study Group, se les podría llamar los sinembarguistas. Y sin embargo, los mencionados son solo las caras visibles porque el mecanismo parece ser bastante enrevesado. Piezas puestas por una mente maestra, cada una en su lugar específico. Porque ¿cómo llega alguien radicado en tierra estadounidense a ser confiable para el régimen? Como quienes hasta ayer se consideraban traidores por abandonar la patria rumbo al sueño americano se ganan la confianza y hasta la gracia del PCC para operar negocios. ¿Qué papel juega en ello la administración estadounidense? ¿Ha tenido éxito la apuesta por la democratización de Cuba a través del fortalecimiento de la sociedad civil? ¿Cómo es que tras un ardoroso 11J que tanto dolor dejó en las familias cubanas, sobre todo en las que hasta ahora lidian con la prisión por razones políticas, La Habana toma oxígeno y a pesar de las ya consabidas necesidades que pasa un pueblo hambreado, continúan estos militantes entreverados de barrigas llenas lucrando con la miseria? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete a las plataformas de Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.